Bien, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Gracias por sacar un ratito de su viernes y venir a conversar conmigo sobre productividad en esta nuestra primera tutoría. Aprecio mucho la gente siempre que tiene la deferencia de conectarse y conversar e intercambiar conocimientos. Entonces, por favor, para Natalia, para Nicole y para Helen, que esto no sea un monólogo, eh, y que puedan ustedes compartir sus experiencias, sus aprendizajes o alguna inquietud que tengan, ¿no? Y no solamente en este espacio, sino en todo el espacio de la asignatura. Pero antes me gustaría conocerlas, si son de la cátedra de operaciones o vienen de otra cátedra, y eh, que me compartan un poco inicialmente las expectativas que tienen de la asignatura, por favor. ¿Quién empieza? Bueno, ya Bueno, que Helen encendió la cámara y se animó, vamos con Helen. ok. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Helen Ferrey Vilches. Soy de la sede de Buenos Aires, de Punta Arenas. Mi carrera es Administración de Servicios de Salud. Ya estoy cursando los últimos dos cursos de licenciatura. Y bueno, con respecto a esta carrera, está ligada con lo que es la gestión de calidad también, ¿verdad? Porque para haber llevado esto tenemos que llevar. Y bueno, en el curso de gestión de calidad nos fue muy bien, el aprendizaje fue provechoso, eh, conocer sobre eh, los servicios que brinda en sí, la calidad del servicio que debe dar la empresa, ¿verdad? O el emprendimiento es importante, ¿verdad? Y también en este caso nosotros lo hicimos con un emprendimiento de repostería de aquí local de Buenos Aires y conversamos con ella y también le dimos alternativas de solución para ir creciendo y mejorando, que nosotros, bueno, vimos lo que era el inciso 9001 y obviamente para ella, de ahí está empezando, ¿verdad? Entonces, ella podía también optar por otros, por otros servicios que le ayudaran a crecer, ¿verdad? Como también eh, identificarse con entidades bancarias, ¿verdad? Para ir creciendo su empresa. Es Y, nada más la norma ISO 9000 por aquello, es la norma de calidad. ajá, sí, exacto. Y entonces ahí estuvimos, bueno, ella estuvo muy interesada, ¿verdad? Obviamente que es una empresa pequeña que solamente la trabaja ella y el esposo, pero hemos conversado mucho y de ahí con los resultados que tuvimos en el curso, se los dimos a ella y esperamos que por lo menos tenga una visión más adelante, ¿verdad? Y igual espero que este curso de productividad tenga, bueno, yo sé que va a tener igual el interés y va a tener mucho, digamos, de mi parte, voy a dar lo mejor de mí y espero ampliar más mi conocimiento. Primera vez que usted lleva esta asignatura conmigo. Sí, Ok. Y en el pasado no nos hemos topado, ¿verdad? En otra asignatura. no, no. Ok. Bueno, bienvenida, gracias y estoy para servirle y espero realmente, como usted bien dice, que esta experiencia sea muy enriquecedora. Ajá, muchísimas gracias. Natalia, Nicole. Buenas noches, compañeras y profesor. Mi nombre es Natalia Calderón. Estoy estudiando Administración de Servicios de Salud en la sede de Cartago. Ahorita actualmente llevo ya lo que sería y las últimas materias de licenciatura. Entonces, estoy un poco nerviosa por la tesis, pero espero que todo salga bien. No, con respecto al curso, como bien lo dijo la otra compañera, se parece mucho al de calidad. De hecho, estoy leyendo ya como los capítulos y todo hablan de temas muy parecidos, lo que tenga que ver con el trabajo en equipo, eh, de, de las metas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que va a ser bastante provechoso porque ya uno como que tiene una idea más o menos. eh, entonces, espero que aún así pueda aprender como muchísimo más. Bien, muy bien. Muchas gracias y bienvenida. Ahora, tras Gracias. bambalinas, me contaba que es la primera vez que tiene clases conmigo. Entonces, realmente espero que sea una experiencia muy provechosa, igual como le mencioné a Helen. Y bueno, estoy para servir. Veo que se nos conecta Mario. Para Helen, que ahora encendió la cámara, si gusta dejarla encendida también.
Mario, bienvenido. Estamos presentándonos y bueno, le toca a Nicole. Bueno, buenas noches compañeros y profesor. Yo igualmente también estudio Administración de Servicios de Salud. ¿Ok? Ya reprobé esta materia, así que tengo más o menos conocimiento. Usted fue alumna Em, mía, entonces, no, no sé, no, bueno, no me acuerdo, sinceramente. ¿cuándo la llevó? No, yo la llevé hace como un año, hace como un año, sí, Tuvo que haber sido alumna mía. Yo sí, estaba dando clase. Ujú. sí, porque nos pusieron un proyecto, creo que fue, y no pudimos conseguir la, la institución que nos brindara la ayuda. Y la verdad es que pues, fue sumamente impresionante porque todo lo habíamos hecho, pero la institución no quiso brindar la información ni nada, entonces fue bastante complicado. Em, no, pues espero a lo mejor de mí y pues que me, no sé, que me, que me terminara más conocimiento, a ver cómo nos va. Va a ir bien, va a ver que sí. Espero que Y si en esta oportunidad requiere más apoyo, requiere más acompañamiento, no solamente para usted, sino para todos en la clase, por favor me lo escribe y me lo deja saber. Adelanto, yo soy muy flexible para que tengamos espacios de reunión. Si son para ver temas grupales, me gusta que siempre esté la mayoría del grupo presente, eso es importante, ¿verdad? Para que haya un debido proceso de conocimiento. Y en todo caso también, si hay dudas puntuales de algún tema en particular, me escriben en la plataforma y en caso de que yo considere de que no hay todavía claridad en el planteamiento, puedo dar un espacio de 15 minutos para abordar lo que sea necesario. ¿De acuerdo? muchas Eh, gracias. La idea para usted y para todos es que este proceso de aprendizaje sea eso, un proceso de aprendizaje enriquecedor, no solo para 4 meses, sino buscando una nota que si bien es importante, pero más que todo para la vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí Muchas me gracias. gustaría como dejarlo en claro. Bien, Mario, por favor. Mario, buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches, Mario. Bueno, parece que tiene alguna situación. Se acaba de conectar una persona que se llama Lee Obando. Buenas noches también. Bueno, eh, la persona Lee, que está identificada como Lee Obando, si se pudiera presentar, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lidia Tobando Aragón, soy de la subsede de Puerto Viejo, Talamanca. Bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, usted, profe, compañeros. Bien, gracias. Eh, para servir en lo que necesite también, igual que para todos. Espero que a este punto, en nuestra primera tutoría, quisiera dedicar unos minutos para conversar sobre el proyecto, que es un elemento fundamental. A los que ya tuvieron la oportunidad de leer a profundidad la orientación, en la misma hay unos aspectos que son muy trascendentales. La primera, el tema del proyecto es importante que sea ratificado con mi persona. Esto por un interés de la cátedra y de este propio servidor también, queremos que el proyecto que ustedes vayan a realizar en la empresa sea una empresa que les permita aplicar la mayor cantidad de conocimientos. Hay empresas por su tamaño, por su industria o por sus inicios que no permiten eso.
Entonces, en ese sentido, queremos verificarlo con ustedes desde un inicio y no como algunas experiencias que hemos tenido donde nos han dado proyectos, pero ha sucedido que la aplicación de conocimientos es muy mínima. Y repito, nuestro interés es la aplicación de la mayor cantidad de aspectos donde usted puede ir a sumar a una empresa. Este proyecto quisiera que por favor lo vea como una oportunidad para su persona de que sea incluido como una carta de presentación de lo que usted puede hacer en el campo de la productividad. El día de entra a una institución, un departamento, un área y le dicen, bueno, Natalia, Nicole, Helen, Lidet, ¿ustedes qué han hecho en el tema de productividad? Y que sea un referente, bueno, bien, hice un trabajo en la Universidad Estatal a Distancia, una universidad que ha ido consolidándose cada vez más en el país y que ha ido ampliando su cobertura y su impacto a nivel nacional. Y digan, bueno, yo hice un proyecto de productividad, el cual contempló los siguientes aspectos. Nos enfocamos alrededor del Kaizen, el control total de la calidad. Vimos aspectos de productividad global, hablamos de innovación y sobre competitividad. Eso para una persona es atrayente. ¿Por qué? Porque usted tiene un documento práctico que dice, mire, esto no es teoría, esto ya es una realidad. Eso por ese lado. Luego, otro de los aspectos que quisiera tomarme un tiempo y que es para mí muy importante y también desde la propia escuela y la cátedra, es el hecho de la originalidad de los trabajos. Vean, por favor, yo estaré más que dispuesto a conversar las veces que sean necesarias con cada uno de ustedes, en el tanto pueda acompañar su aprendizaje y solidificarlo. Un motor de inteligencia artificial es como tomar un ascensor para lograr un resultado. No transcriba lo que le dice un chat GPT o un BART o un X, que hay un montón ahora, sino dése usted la oportunidad desde este espacio a promover, a analizar, a interpretar, a orientar y sobre todo proponer, porque la vida laboral es eso. Usted va a tener una ventaja competitiva con respecto al otro en el tanto su capacidad de análisis y su capacidad de propuesta sea lo más amplia posible. Y no por lo que un motor o una computadora o un código haga por usted. Entonces, ¿dónde queda el sentido de propósito suyo? ¿O para qué está estudiando? Todos tendrán diferentes motivaciones, desde una mejor posición, desde un ascenso salarial, pero si hay una mejor posición o lograr un trabajo o un mejor ascenso, al final del día le van a decir, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Y los motores de inteligencia artificial, las personas creen que hacen de todo, ciertamente, pero también se equivocan porque parten del hecho de la información o de la tabla de aprendizaje y prueba que tienen a mano y sobre ello van aprendiendo. Pero su sentido de logro suyo, ¿dónde queda? En un clic. Entonces, quería hacer esa exhortativa porque queremos instarles, y lo digo de la manera más vehemente posible, a que se acerquen a los tutores y puedan conversar con nosotros sobre sus diferentes inquietudes. No hay pregunta tonta, no hay pregunta mala, no hay pregunta que no deba hacerse. Más bien el que no pregunta internamente se hace sus propios juicios y sus propias valoraciones. Y si nos ponen para acompañarles en este proceso de su formación, denos ese voto de confianza para que sea de la mejor forma posible. ¿De acuerdo?
Ok. Muchísimas gracias, profesor, y le agradezco su comentario porque por lo menos pienso que de mi parte, en algún momento cuando tenga alguna duda, no voy a dudar en, en decirle que mi grupo tengamos la confianza para decirle, sentirnos que estamos apoyados, porque no porque uno esté en un nivel de licenciatura significa que uno es un as. Obviamente uno está aprendiendo y siempre en cada curso se ve algo diferente y tal vez no la misma perspectiva mía, no es la que tal vez ustedes esperan. Entonces, esto me da la confianza que en algún momento, si yo tengo alguna duda o mi grupo, podamos evacuarla con ustedes y que sé que tenemos el apoyo de su parte. Muchísimas gracias. Totalmente y con mucho gusto. Y para eso estamos. Han sucedido casos y experiencias que, por ejemplo, pasa casi el cuatrimestre y nos dicen, profesor, es que, ¿por qué la nota es tan baja? Bueno, participó en clases, vino a las tutorías, se acercó al tutor, hizo consultas, hizo preguntas. Ciertamente tampoco nosotros pensamos tener la mayor parte de las respuestas, pero si estamos acá con ustedes es porque nos hemos preparado no solamente desde el conocimiento, sino desde la práctica y la experiencia para poder dotarles de herramientas que los hagan diferentes el día de mañana. Y eso es una exhortativa que hago nuevamente respetuosa, vehemente, porque, como digo, entre más usted me permita entender su forma de propuesta al respecto de las actividades evaluativas, le brindaré la mayor claridad de realimentación que créame que no solamente le va a servir para esta asignatura, sino de aquí en adelante. Ese es el sentir que quería expresar. Y con respecto a la orientación académica, a este punto quisiera abrir un espacio. Si hay alguna inquietud, duda, comentario. Ujú. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, como dicen, eh, iniciemos, ¿no? Nada más espérense un momento, por favor. Ok, me dice que están viendo la presentación, pero ahora me dice que están viendo, vamos a ver qué están viendo. Me dice que se están viendo ustedes. Ajá. Entonces, yo lo que necesito es cambiar esto. Perfecto. Ahora están viendo la presentación completamente y listo. Bueno, eh, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta su asignatura, Gestión de la Productividad, en este tercer cuatrimestre del año en curso. Hay algunas consideraciones importantes que quisiera enfocar, que por lo general lo he ido haciendo. Por ejemplo, hoy hablaremos de gestión del conocimiento. La próxima tutoría hablaremos de ciencia de datos. Entonces, si alguno o alguna quisiera hablar de un tema específico y ver cómo eso se traduce en un código, me lo puede enviar por medio de la plataforma y haré un código para mostrar algunos temas de la información que usted me brinde, algunos análisis, para que vea cómo se usa esto en R, en el lenguaje de programación R, que es un lenguaje de programación de código abierto. Eh, bien, un momentito nada más para quitar esto. Perfecto. Cuando hablamos de gestión del conocimiento dentro de las organizaciones, hay tres aristas que son importantes tocar. La primera, como lo ven ahí, hay barreras para integrar el conocimiento en toda una frontera organizacional o empresarial. El conocimiento es disperso, eh, cada quien lo tiene en su propia génesis, en su propia persona. La diversidad del conocimiento también incluye de dónde viene esa persona, cuáles son sus creencias, sus valores, sus principios. La complejidad del mismo va a depender del nivel de experiencia
igual forma el académico y sobre todo en qué lo ha implementado y le ha dado algunas ventajas de lo que se debe y no se debe hacer. Y la propiedad del conocimiento, bueno, ¿de quién es? ¿De quién es el conocimiento en una organización? Pues es de la organización, pero también sigue siendo suyo. Pero en ese caminar de quién es el conocimiento y sigue siendo de todas las personas que la conforman, tiene que transferirse. Para transferir el conocimiento es importante entender que cada persona lo adquiere y se apropia del mismo a su forma, a su ritmo. El ser humano no es alguien lineal, tiene altos y bajos. Ni siquiera podría verse en promedios o en situaciones específicas. Cada uno de nosotros interpreta la vida y el mundo de diferente forma. Y de ahí vienen los juicios, las declaraciones, las conversaciones privadas, lo que se comenta, las conversaciones para posibilitar acciones a partir del mismo conocimiento, inclusive, que nos da la oportunidad de llegar a una solución de problemas. Pero cuando hablamos de esa palabra problemas dentro de una organización, la gente se asusta, se preocupa, no lo quiere, lo ve ya como una situación difícil de abordar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tal si cambiamos esa mentalidad y decimos, bueno, los problemas ya no son problemas, más bien eso es una oportunidad y los abrazo y lo veo como un reto? Porque al verlo de esta forma, mi capacidad de apertura me permitirá interpretar lo que sucede a mi alrededor y de alguna forma u otra encontrar el camino para implementar e integrar soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Esas soluciones vendrán cargadas de experiencias, de aprendizajes también. Y precisamente en este caminar hay la experimentación y la generación de un prototipo. Un prototipo no necesariamente tiene que ser algo físico que usted pueda tocar, sino algo que usted encontró en cómo solucionar una situación. Por ejemplo, usted está en un restaurante o está en su casa, vamos en su casa, se le riega algo en su pantalón y usted tiene que salir. ¿Qué es lo que usted hace? Le cambia el pantalón o le cambia la prenda, cualquiera que sea. Entonces, igual pasaría con una implementación y una integración de una solución. Me cambio la prenda, pero tengo un aprendizaje. ¿Cuál fue? Evitar como la próxima vez, si estoy comiendo, por lo general sucede con el espagueti, a mí me pasa muy a menudo, como espagueti, y todo brinca, parece como una lluvia de salsa, todo lado. Eh, es que me encanta el espagueti, entonces hago un comercial ahí. Entonces, en ese sentido, tengo que aprender cómo evitar eso en diferentes espacios donde me encuentre. En el momento en que yo encuentro cómo evitarlo, ahí hay un prototipo, hay una solución. Pero también en los procesos de transferencia, puede ser que llegue Natalia o puede ser que llegue Helen y me diga, mire, ¿qué tal si en vez de usar una servilleta para que se proteja, usa un cobertor de estos de mesa que son de tela y son más largos? Entonces, ahí ustedes me están dando un nuevo conocimiento a mi persona. Y eso me va a permitir localizarlo y adaptarme esa solución a futuro. Y eso hace que yo me adecue a diferentes momentos. Y eso es lo que refiere a la adecuación de sistemas en la organización. Y por ende, al final, algún día creo que van a inventar la forma de hacer espagueti sin que la pasta tenga que brincar por todo lado o la misma salsa. Y ahí habrá un diseño de un nuevo producto, un nuevo servicio o un nuevo proceso. Otro de los eslabones que son importantes en la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones son las secciones para generar una efectiva gestión. No todo lo que aprendemos es relevante, pero para una organización lo más importante es llegar a consensos. No en el sentido de yo emitir una oferta y decir, para mí este es el conocimiento más importante. No, porque probablemente Natalia, Nicole, Helen, Lidia y Mario tienen una perspectiva diferente de lo que sea importante al momento de realizar una determinada tarea. Ahí tendríamos que construir y llegar a un consenso. Cuando construimos el consenso de lo que es importante en materia de conocimiento,
nos da la oportunidad de decidir a quién se lo voy a dar, cómo lo voy a organizar, dónde lo voy a almacenar, que son la creación de condiciones para la aplicación del conocimiento, y después voy a explicar a la gente para qué sirve ese conocimiento. Y eso es lo que refiere la explotación del mismo. ¿Hay alguna duda sobre esta explicación? ¿Todo claro? Bien. Eh, Siéntanse en la libertad de participar o decir, aunque sea hola o buenas noches. No les dé pena, por favor. Entonces, en síntesis, el conocimiento es poder. El poder no a nivel jerárquico ni posicional, sino que me permite acercarme a las personas. Y con ello, al tener más conocimiento, permite plantear nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Novedad y usabilidad, que eso es innovación. Mucho de lo que Helen nos explicaba. En el curso anterior de calidad, logramos conocimiento que les dio de una forma poder porque acercó a los empresarios de esta panadería a hacer cosas distintas que nunca se habían atrevido. Y esto de alguna forma nos remite a lo que es los tres pilares clave. Y muchos de ellos, de los acabo de hablar acá, pero para mí el que es más importante, y por eso lo resalté en negrita, detecta oportunidades ocultas que los demás no ven. El reto que usted va a tener al momento de ir a hacer su proyecto es identificar ese conocimiento que es clave, que va a impulsar a la organización hacia adelante y que le va a permitir hacer cosas que nunca antes ha hecho, teniendo como resultado la generación de soluciones sostenibles y rentables que aseguren el éxito en el corto, mediano y largo plazo. Un caso de estos es Google, por ejemplo. Google, una de las particularidades, entre muchas de las que se tienen, es que su cultura es de compartir lo que se sabe. Y ese compartir de lo que se sabe no es solamente en el plano individual, sino más en el plano colectivo, para estar haciendo y buscando la forma de hacer las cosas nuevas, diferentes y novedosas, que se traducen en productos y servicios. En su momento, Google era un buscador. Después a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos un Gmail? ¿O por qué no hacemos un Google Drive? ¿O por qué no hacemos un Play de la tienda de compras accesible? De igual forma, no estoy haciendo ningún comercial, sino estoy dando ejemplos de lo que Google fue identificando a medida que su producto principal, que es Google, un buscador, hicieron un análisis de qué era lo que más la gente estaba buscando y con eso fueron creciendo. Bien, continuamos. Entonces, las acciones desde la perspectiva del conocimiento y que van a ser de vital importancia para el proyecto, eh, la primera, identificar oportunidades de novedad y usabilidad. ¿Por qué novedad y usabilidad? Esa es la definición que para este curso utilizaremos. Innovación de manera sencilla, de manera simple. Desde 1800 al 2024 no ha habido un consenso. La OSD, si bien ha definido algo, pero no hay un consenso general de qué se entiende como innovación y no creo que exista. ¿Por qué? Porque su palabra viene del latín innovare, novedad, de hacer las cosas distintas en 1910 con el padre de la innovación, Joseph Alois Schumpeter, que hablaba sobre el proceso de destrucción creativa, cómo estar constantemente rompiendo el pasado para caminar hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, partimos de identificar aquello que nos da la oportunidad de hacer
algo distinto. ¿Ok? ¿Cómo identificamos eso? ¿Qué tengo que hacer? Tener un sentido de anticipación, anticipar lo que puede suceder más adelante en ese producto, en ese servicio y en ese proceso, explorar lo que está sucediendo fuera de la empresa, analizar las actividades en cuanto a procesos se refiere y precisamente por eso dentro del proyecto tienen que realizar un flujograma. No es solamente el gráfico, no es solamente que escriban la tabla en las actividades de prácticas individuales, por ejemplo, y en las que son en grupo. Por favor, al momento de desarrollar un gráfico, una tabla, no simple y sencillamente lo pongan, explíquenlo, cuéntenle a la persona que le va a leer qué significa, qué les dice a ustedes ese gráfico, qué les da esa información. Y sobre ello, cuando identifican las oportunidades que tienen, analizar esas necesidades de conocimiento. En una segunda instancia, sí o sí hay que identificar qué tipo de conocimiento tiene esa organización. La organización sabe qué es productividad, entienden sobre Kaizen, entienden sobre control total de la calidad, entienden sobre el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, el PHVA. Y si no, empezamos explicando. Entonces, por eso hablamos de conocimientos, también las habilidades que tenga la organización, no la organización, puede ser institución, pero en este caso es una empresa, lo que ustedes deben de buscar. Las experiencias, las actitudes, las aptitudes. Pero precisamente, posterior a ello, también identifico lo que se puede hacer, identifico lo que tiene la empresa y ahí me pongo a pensar, ¿cómo genero algo sostenible y rentable? Y parto de la premisa fundamental. ¿Cuál es la necesidad de esta empresa? ¿Cuáles son sus principales problemas? Aquí entramos al tema de la priorización. Como es un equipo de trabajo, priorizar lo que cada uno entiende, traducirlo y definirlo a un concepto que todos puedan hablar el mismo idioma. ¿Cuáles son esas dificultades que la empresa presenta y los desafíos que tiene en el corto, mediano y largo plazo? Este esquema me ha parecido importante conversarlo. ¿Por qué? Porque le va a permitir a usted, a la hora de llegar y de plantear y de observar y ver qué se hace dentro de la organización, por dónde empezar. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas o consultas? Bienvenida, Starlet, dice. Bien, continuamos. Bueno, está el reto del Kaizen y el nivel global de la productividad según la agenda que tenemos para hoy. Bien, vamos ahí. Vean qué interesante esto que les voy a compartir. Cuando hablamos sobre las consideraciones iniciales, hay muchos factores que hay que tener presentes. Uno de ellos es ¿de dónde viene este concepto y por qué? Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón emergió como una de las potencias económicas más importantes del mundo, pero muchas veces vemos los resultados, pero no vemos el proceso que hay detrás. ¿Cómo lo hizo? Bueno, déjeme contarle que fue a través de un enfoque estratégico, y el cual se partió en 5 fases. La primera, Japón adopta masivamente tecnología, pero cuando hablamos de adoptar, no es simple y sencillamente hacer un copy-paste o hacer un molde. Por el contrario, tomo lo bueno de lo que está haciendo el otro y cómo lo puedo hacer yo mejor, según mi cultura, las formas, las costumbres de cómo se hacen las cosas en esa empresa, en esa demografía o en ese país.
Otro de los aspectos que le dio trascendencia a Japón en dicho momento, específicamente tras la Segunda Guerra Mundial, es el impulso sin precedentes a la productividad. Se centraron en cómo ser más eficientes en lo que hacían. Pero vean qué interesante, entendían que debía existir una regulación al respecto y precisamente toman la calidad total como una prioridad nacional, inspirado en los principios de los profesores Deming y Juran. Pero ese impulso y esa adopción no era simple y sencillamente como cuando usted se pone su calcetín o su zapato que le queda ajustado y en algunos momentos no le permite tener flexibilidad. Por el contrario, tenían que ser flexibles en sus procesos productivos y entendían que para estar a la vanguardia necesitaban estar adaptándose a los cambios del mercado. Y ese mercado que con el tiempo fue expandiéndose cada vez más. Entonces tenían la oportunidad de irse expandiendo a nivel internacional. Y por eso fueron tuviendo presencia con estrategias de penetración e incursión a otros países. Japón, tras absorber la tecnología extranjera, alcanza una productividad y una calidad sin precedentes, simple y llanamente así. Pero enfocándose, si hacemos un resumen de lo que acabo de mencionar, hacia tecnologías flexibles, capaces de adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. ¿Cuál fue la clave? Entender que los clientes cambian y con ello cambia el mercado. Y ahí estuvo la mecanización o la automatización en algunos casos también. Yo quisiera preguntar, ¿cómo podría usted usar la flexibilidad y la innovación tecnológica en lo que usted hace para estar cerca de un mercado que cada vez le invita a tener más? Me gustaría tener una participación. Natalia, por favor, su opinión. Perdón, profe, es que no encontraba el micrófono. Bueno, no, bueno, yo estoy estudiando, como le dije en un inicio, Administración de Servicios de Salud. Creo que una manera como de adaptar un poco lo que sería la tecnología y lo de la innovación sería como crear maneras que optimicen aún más los procesos de gestión de citas, que ahorita se Bien, ve como que las citas están súper atrasadas, que la gente lleva años, que inclusive pueden arremeter contra su propia vida, porque a veces son citas de urgencia. muy bien. Y eso es algo que usted acaba de traer un tema muy importante a la mesa y gracias por ello. Y vean que aquí Natalia no está hablando ni de física cuántica, ni está hablando de Albert Einstein, no está hablando de nada de eso, porque a veces se cree que la innovación es así. Tiene un tinte científico y tiene un tinte tecnológico de avanzada, pero también lo podemos ver plasmado en las organizaciones con una idea que ataca un problema, una necesidad en particular. Y eso es parte de la gestión del conocimiento, detectar qué necesita la organización, la empresa y qué puedo hacer yo desde una perspectiva diferente. Muy bien, gracias por la participación. Muy bien. Ujú. Dentro de las consideraciones iniciales también, entendemos que el mundo pasa por un periodo de transición de los mercados que están cada vez más fragmentados, unos quizás más que otros. Lo vemos en el índice de inteligencia artificial reciente, publicado en el 2024, comunicado, donde, por ejemplo, Costa Rica, en el uso de las ciencias de los datos, el promedio latinoamericano apenas es escasamente de 35 y Costa Rica está con una puntuación de 17. Es muy bajo. A pesar de que tenemos una infraestructura, a pesar de que tenemos las condiciones, que tenemos conocimiento, que estamos formando a profesionales en el campo de las ciencias de los datos, pero no estamos viendo el dato como un activo estratégico. Y también ustedes, indistintamente el área del saber y de aplicación que lo vayan a hacer en su industria, el dato tienen que tener conocimientos en cómo leerlo, cómo interpretarlo y cómo proponer alrededor del mismo. Si no sabemos
cómo utilizar los datos como activos estratégicos, será cada vez más difícil el cómo sobrevivir en un mundo que está cada vez más competitivo, donde para las empresas multinacionales, esa sutileza que los capaciten para identificarse e integrarse al entorno comercial lejos de la materia de los datos, difícilmente tendrán éxito. Entonces, en este sentido, por más éxito que las compañías japonesas hayan tenido hasta el momento, vean que han tenido que ir migrando y empezando a poner sobre la mesa cómo gestionar desde una manera más eficiente el uso de los datos, que siempre han estado, pero cómo convertirlos en toma de decisiones que minimicen el error. Y precisamente ese es el verdadero reto al que continúan enfrentándose. Y no por nada están llegando a posicionarse de una manera distinta con respecto a empresas occidentales. Cito el caso, por ejemplo, de Huawei con su nuevo teléfono que viene increíble. Y de nuevo no estoy haciendo publicidad a nadie, no es interés, simple y sencillamente estoy exponiendo lo que está sucediendo hoy y que es una realidad para todos. A menos que usted no haya querido entrar al mundo digital, ¿verdad? Que esa es algo que también está sucediendo en algunas ciudades y en algunas demografías. La brecha digital en algunos espacios es muy amplia, pero tarde o temprano todos tendremos que llegar ahí. Entonces, la habilidad para adaptarse a las culturas, así como a las prácticas comerciales de otros países, ya no es ni siquiera algo que debíamos pensar en hacer, es una verdadera necesidad. Y bueno, entramos a lo que es el reto Kaizen. Y el reto Kaizen eh, dirigido, y quiero ser muy enfático en esto, al consumidor, al cliente. Todo lo que usted haga alrededor del Kaizen debe concluir en un cliente más satisfecho. Kaizen significa el mejoramiento en marcha. Involucra a todos, desde la alta administración, gerentes, directores, coordinadores, auxiliares, todos. Y sobre todo, también, cómo hacer que dentro de una misma empresa haya una cultura de mejora. Si hablamos en el campo de la innovación, la estrategia se encuentra y debe estar orientada. No es que se encuentre, es que debe estar orientada hacia la adopción tecnológica. Y esto, pues precisamente le dará en algunos casos, por ejemplo, si citamos el ejemplo que sucede con IBM, IBM adopta tecnología en materia de inteligencia artificial, pero hace un trabajo previo para desarrollar una cultura de datos, lo que aumenta 10 veces más su retorno de inversión en un año. Entonces, sus márgenes de utilidad parte de una alegría para sus propios accionistas y para todos los líderes de la misma y todos los que las conforman, pero es un claro ejemplo de que está en un mercado que ha tenido una rápida expansión, clientes que demandan cada vez más productos que satisfagan en tiempo y forma sus necesidades y también son conscientes que los recursos son finitos. ¿Cuál es el único recurso que es infinito? ¿Cuál dirían que es? Nicole. Pues antes se decía que era el agua. Antes, hace mucho tiempo. De ahora no. Le cuento que es el conocimiento. Ese Mm, conocimiento que usted tiene, nadie se lo puede quitar, se transforma, evoluciona. Por eso es un recurso infinito. Entonces, muchas gracias. con mucho gusto y a usted por la participación. Y precisamente por eso, las administraciones buscan cómo esos recursos y esas capacidades hacerlas cada vez más eficientes. ¿Por qué? Porque hay un entorno comercial cada vez más competitivo. Hay productos primarios, hay otros que son sustitutos. Entonces, cualquier demora en entrar
a participar a un mercado, ya usted está perdiendo clientes. El Kaizen soluciona diferentes necesidades estableciendo una cultura empresarial en la cual todos puedan entender lo que está sucediendo y sobre ello poner soluciones en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué hizo Ford? Ford, por ejemplo, implementó principios de Kaizen en sus plantas. ¿Cómo? Bueno, eh, tradujo algunos cambios en su línea de ensamblaje que anterior a ello le estaban generando muchos desperdicios y por ende, luego de la implementación, redujo esos desperdicios y lo que le dio fue un ahorro significativo en costos y en tiempo. Cuando hablamos de Kaizen, yo quisiera que usted se acuerde de esto, por favor. Tai, cambio. Zen, mejor. Cambio para estar mejor. Kaizen, mejora continua. Más que la palabra mejora continua, siempre he exhortado a mis estudiantes, cambio para estar mejor. Kaizen. No para estar igual que antes, ni ir hacia atrás, sino para mejorar. En los conceptos de Kaizen, tenemos como muchos de los que ustedes ven al lado izquierdo de su monitor, la orientación al cliente, el control total de la calidad, la robótica, los círculos de control de la calidad, los sistemas de sugerencias, la automatización, la disciplina en el lugar de trabajo, el mantenimiento total productivo, el Kanban, el mejoramiento de la calidad de justo a tiempo, los procesos de cero defectos, las actividades en grupos pequeños, las relaciones cooperativas, el mejoramiento de la productividad, el desarrollo del nuevo producto. Reconozcamos que esto es Kaizen, cambios que se implementan para estar mejor. Entonces, ¿cómo estos conceptos no solamente han ayudado a compañías japonesas, pero sí como estamos en ese lado del mundo trayendo este concepto a esta asignatura y en la práctica, vean qué importante y precisamente por eso también de hablar de cómo se gestiona el conocimiento. ¿Por qué? Porque es una forma de pensamiento y de desarrollo de nuevas estrategias que aseguren cambio y que involucren a todos sin tener presente etnia, rasgo, cultura o jerarquía dentro de la organización. Kaizen es para todos, no hay excepción. Cuando hablamos de la administración, este tiene dos componentes principales: mantenimiento, mantener lo que estoy haciendo bien, es prácticamente, ya sea en temas de tecnología, en temas administrativos, en temas de operación, en temas financieros, en temas de mercadeo, pero no solamente quedarnos en esa acera del mantenimiento, sino ir más allá en cómo mejorar. Y es encontrar esas actividades que nos permitan, a partir de los estándares definidos, hacer las cosas distintas, novedosas. Pero el mejoramiento también no debe depender de sí mismo. Entonces, mantengo lo que hago bien, pero a su vez mejoro en el tiempo. Deme un segundo nada más, perdón, para que me vaya la batería y necesito conectarla. ¿Hay alguna duda, alguna participación, por favor? Es un viernes muy lluvioso, por cierto, entonces creo que es propicio para dar clases. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si alguno quiere hablar, nada más simple y sencillamente, por favor, abre el micrófono.
Profe, o sea, básicamente el Kaizen es Ajá. como todas aquellas acciones que uno haga para mejorar, digamos, o sea, es decir, todo lo que uno haga en una empresa para generar cambios es Kaizen, o sea, sí o sí, Para es generar dentro de, cambio y estar mejor. ok, Exactamente. Generar cambio y estar mejor. Esa fue Natalia, ¿verdad? Si la voz no me correcto. engaña, ¿verdad? Profe, eso Oh, es como el crecimiento profesional que uno puede tener también, en totalmente, realidad. totalmente. Veo que Ok. está en clase mi alumna Mónica. ¿Cómo le va, Mónica? Gusto saludarla. Hola, profe. Estaba Llegué un aquí, no me... poquito tarde, pero me conecté. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarla, ¿oyó? Pura vida, profe. Gracias. Bueno, entonces hablemos ahora del tema del mejoramiento. No sé si de lo que ha escuchado, Mónica, ¿tiene alguna duda, un comentario? Por el No. momento no, lo que voy haciendo es tomando apuntes. Ok, perfecto. Muy bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos sobre mejoramiento, el mejoramiento puede dividirse en Kaizen y en innovación. Y, a ver, el libro en su momento, debo reconocer que fue planteado y fue propuesto muchos años atrás. Ya esto ha evolucionado, yo me voy a ir permitiendo complementar en lo que corresponde, pero van a ver que las diferencias, si son sutiles, son importantes. Kaizen, hay un tema que es interesante. ¿Cuál es? Pequeñas mejoras realizadas en aquello que comúnmente no se hace. Por ejemplo, cuando usted construye su casa, usted no la construye toda al mismo tiempo. Usted empieza verificando los cimientos, haciendo las zanjas, encontrando el tipo de bloque, de varilla. Eso es, me refiero, pequeñas cosas, pequeñas mejoras. Pero cuando hablamos de la innovación, el libro lo plantea que es de un tema drástico, algo diferente totalmente. No, eso ya ha cambiado en lo que refiere al esfuerzo y al grado. Hay innovación incremental y hay innovación radical, eh, pero siempre es novedad y usabilidad. En el occidente existe una percepción de que el gerente tiene poco espacio para la aplicación del concepto Kaizen. Esto parte mucho, no para todas las industrias, pero sí bien para la gran mayoría. ¿Por qué? Porque se necesita generar productos novedosos para no quedarse atrás en un mercado tan grande. Pero en la parte eh, oriental hay una férrea convicción que no importa el mercado, el tamaño, la industria, el segmento, si hacemos cambios paulatinos, progresivos a lo que ya estamos haciendo, bien, generaremos más en el tiempo. Para usted y para ustedes, ¿cuál sería eh, los más importantes? Cuéntenme. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, y ustedes, ahí tengo problemillas de conexión, pero bueno, lo que quería aportar ahí, que me pareció interesante con el concepto de Kaizen, es que básicamente lo Ajá. plantean para un entorno más estable, que Otro lado. eventualmente Ujú. permitiría que pudieran madurar y evolucionar paulatinamente con una tecnología bastante estable y entonces permitiría incrementar paulatinamente con el aporte de los trabajadores y sus conocimientos en cada una de sus labores personales y así engrandecer el sistema como un todo. En un desarrollo incluso gerencial donde ellos parten incluso de una base operativa básica y que van evolucionando dentro de la escala de puestos a medida que su conocimiento es enriquecido por la parte operativa. Correcto, Y, correcto. y creo ahí que es una situación que en muchas industrias de dada la apertura global, ¿verdad? Económica, hace que cada vez tenga que haber más innovación, entonces cuestiona un poco qué Sí, tan viable.
tan visible va a ser el cambio, ¿verdad? Porque como ellos lo plantean, son cambios de 6 años o más según el caso, Así es, y ahorita la demanda es más presente innovación, cambios radicales, clientes un poco más quisquillosos en cuanto al tipo de productos, ¿correcto? y básicamente eso es lo que visualizo por ahí. Sí, y gracias por esa participación, porque me permite introducir la cereza en el pastel en esta conversación que traes. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el apetito al riesgo? El Kaizen, si bien el libro lo expone para un ambiente controlado, donde no haya tanta volatilidad entre los actores, que si bien es una metodología que cada vez más hoy en mundos y en economías que presentan recesión ha encontrado espacio muy fuerte, también tenemos la otra cara de la moneda, como la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, o ahorita que viene la inteligencia artificial del todo, o realidad virtual espacial, por ejemplo, o el blockchain también, por ejemplo, nos dicen la tecnología viene a reemplazar al ser humano en muchas cosas, inclusive hasta en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque adoptamos lo que un algoritmo nos dice sin cuestionarlo. Pero más allá de eso, viene algo que usted decía que es muy importante, el que toma la decisión, ese líder o ese gerente. Y lo que yo he visto en la práctica y mi experiencia es cuál es el apetito al riesgo de esta persona. Si son procesos largos, de 6 años en adelante, el retorno de la inversión probablemente lo va a seguir viendo en el año 8 o 10, dependiendo, claro está, de la naturaleza de la actividad, del producto o servicio que se quiera mejorar o hacer más eficiente una organización en términos de costos, por ejemplo. Pero sí es claro que cuando tenemos innovación, hay un escrito que dice que en las organizaciones y dentro de las empresas, casi no llega ni a 2% aquellos que son considerados campeones de la innovación. En inglés lo pueden googlear y lo pueden buscar, sería Innovation Champions. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que están dispuestos a ir adelante hacia el status quo, asumiendo y con un mazo ir derribando todas las barreras que tienen, financieras, culturales, los grandes no. ¿Para qué se dedican a eso? ¿Qué son las mayores expresiones que se dan? O eso no va a servir, o eso no se hace así, o comúnmente nunca se ha hecho, y para qué intentarlo. Y mucho va a depender también de la necesidad de la empresa, pero ciertamente en Occidente hay más apetito por tener cambios de la noche a la mañana. Cuando me refiero de la noche a la mañana, no digo de un día para otro, sino más bien en horizontes no mayor a 6 meses o un año. ¿Por qué? Porque es un mercado que tiene una alta saturación de jugadores en muchas industrias. Entonces hay varios dependes para analizarlo. Lo que sí es claro es que la jerarquía del compromiso del Kaizen, y gracias por traerlo, Mario, porque me permite también introducir esta lámina, nos dice que en la alta administración tiene que estar decidida sí o sí a utilizarlo como una ventaja competitiva, como una fuente de ventaja competitiva. Es decir, cambio para mejorar progresivamente. Y eso tiene que traducirse a la administración media, que podrían ser directores o gerentes, directores, que hayan metas asociadas a ese cambio para estar mejor. Y así sucesivamente en los roles hacia los supervisores, la formulación de planes y las personas que están en la primera línea de contacto al cliente, recibiendo sugerencias, atendiendo todas esas actividades, eh, dedicarse a un desarrollo continuo de las experiencias que le traduce el cliente de lo que tanto está bien
como lo que no le está sirviendo, pero para ello la alta administración también tiene que proporcionar esa dirección, esa política y esas metas estratégicas que nos dicen e invitan tanto a ojos de extraños como a propios hacia dónde va la empresa. Por ello, en el trabajo hay un gran apartado que habla sobre la estrategia de la empresa. Y deseo enfatizar que ahí no es un texto, un párrafo o dos párrafos. Es un planteamiento serio de cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son esos objetivos, acciones, metas, indicadores y proyectos que impactan a la parte financiera, a la parte del cliente, a la parte de los procesos y a la parte de las personas, vista en dos aristas, al conocimiento y a la cultura. El Kaizen y sus complementos. Vamos a ver, esta también es una lámina que me parece que es muy importante porque cuando hablamos sobre el control total de la calidad, es un movimiento que está centrado en mejorar el desempeño administrativo. Asegura la calidad, eso traerá consigo muchos réditos, pero más allá de eso es la reducción del costo. Estamos hablando de una empresa de manufactura, cumplir las metas de producción. Si es una empresa de distribución, cumplir con los programas de entrega. Si hay que desarrollar nuevos productos, el desarrollo de un nuevo producto, valga la redundancia, y cómo también mejorar la productividad y las relaciones con los proveedores. Después está el Kaizen y el sistema de sugerencias. Yo no sé si usted se acuerda que antes uno iba a una organización y entraba a una oficina y había un buzón de sugerencias. Ahora ya no hay, ahora lo que hay son caritas en diferentes niveles y dicen cómo se sintió usted. Bueno, eso es una forma porque la gente no le gustaba escribir o en algunos casos ese buzón era abierto por las personas que trabajaban ahí y milagrosamente los papeles estaban en blanco dentro del buzón. Entonces, bueno, el sistema de sugerencias es importante, pero también aquí hay un tema de entender que como seres humanos, el lenguaje crea una realidad, crea una forma de cómo están percibiéndose las cosas. Y en el tanto, no reconozcamos tanto las organizaciones o las empresas al cliente como el cliente a la empresa en lo que pueden mejorarse, va a haber una dualidad ahí. Y esa dualidad lo que ocasiona es que el cliente busque otra opción al no ser escuchado. ¿Y esto a qué me lleva? A motivarles que cuando vayan a conversar a una organización o a una empresa, abran su percepción y también interpreten de una manera distinta, con una emoción de apertura, no con ideas preconcebidas. Seguidamente, en cuanto a complemento se refiere, hablamos sobre la competitividad. Kaizen como tema, como forma de hacer las cosas, como herramienta, genera y es una fuente de ventajas competitivas. Aquellas administraciones que están orientadas solo al proceso ponen en riesgo de ver en el fallo la oportunidad, de ver el proceso como un mundo y una escuela de innovación, donde enseña cómo hacer algo, pero también la forma de decirle al que está administrando ese proceso o esa acción o esa actividad, cómo la harías distinta. Entonces, entre más el líder esté orientado a la flexibilidad, a entender al otro que puede aportar y que su voz merece ser escuchada, la estrategia de la empresa, créame que va a cambiar. Cuando tenemos criterios orientados a los procesos, bueno, hay un tema que si bien hay una entrada, hay algo que sucede y hay una salida, eh, en ese proceso se busca cómo mejorar. Pero esa mejora tiene que tener
un apoyo y un estímulo. Eh, si nos enfocamos solo en el resultado, la otra cara de la moneda, démosle vuelta a la moneda. No existe A, B, C y D, solo existe E. No importa cómo alcancemos las cosas mientras obtengamos el resultado. Tendremos un desempeño, no el mejor, pero sí un desempeño, y se hará ese control teniendo una zanahoria al frente y las personas irán detrás de esa zanahoria, pero detrás vendrá un supervisor con un garrote diciéndole, vamos, usted puede, vamos, usted puede. Esa no es la forma. Y yo quisiera que usted que aproveche este espacio de esta asignatura, no para enfocarse en el resultado, no en la, sino en el proceso, en a llevarse ese conocimiento para su vida. Porque si usted se enfoca solo en la nota, todo lo que usted vaya a hacer, sin importar cómo lo vaya a hacer, para alcanzar lo que quiera alcanzar, se olvida que también hay detrás personas que están con usted aprendiendo y que a la vuelta de la esquina pueden también ser sus mejores apoyos en el mundo laboral. Entonces, y en muchas circunstancias lo dejo de esa forma porque de alguna forma u otra perdemos la concepción de la importancia de lo que es ver el proceso de aprendizaje. Cuando una persona está orientada al proceso, denota disciplina, sabe administrar su tiempo, ese desarrollo de una habilidad empática con el otro, permite la participación y sobre todo el compromiso y refiere una comunicación. En otras palabras, una persona orientada al proceso está orientada a las personas. Kaizen en función de la innovación. Existen dos enfoques para progresar. El enfoque gradual, que hoy en día se llama innovación incremental, y el gran salto, que hoy lo conocemos como innovación radical. Siempre hacia adelante. En Japón, Kaizen, cambio para estar mejor, progresivamente, va a ser un enfoque incremental. En Occidente, es un enfoque radical. Mucho lo que impera. Eh, pero siempre pensando en cómo ir hacia el futuro. Casos palpables en el lado occidental, métase a Google y navegue toda la historia de Apple, por ejemplo, de Microsoft, por ejemplo. En cambio, cuando tenemos cambios progresivos, si bien no es tan inmediato como todos quisiéramos, pero los resultados se van a ir dando cuentagotas. Y acá de nuevo surge cuál es el apetito que usted tiene hacia el riesgo. ¿Cuáles son las principales características en el campo de el Kaizen versus la innovación? Bueno, hay un efecto, largo plazo y larga duración. Kaizen, innovación, corto plazo. Como ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Kaizen, pasos pequeños, innovación, pasos grandes. Un itinerario que tenemos, continuo e incremental. Innovación, al ser un cambio tan dramático, lo que se espera, puede darse que sea intermitente y no es incremental. El cambio por sí solo ya lo he venido manifestando, es gradual y constante, la innovación es abrupto, el enfoque en el Kaizen es colectivo. En el campo de la innovación hay un individualismo. En el Kaizen hablamos de mantenimiento y mejora, de la innovación, reconstrucción. Hagan caso omiso a chatarra, eso viene en el libro, pero tiene otro enfoque. Pero me gustaría más que entiendan innovación como novedad y usabilidad, algo que es novedoso y usable. Innovación. ¿Ok? ¿Qué es innovación, Mónica?
Algo renovable o algo así le entendí. No, renovable no. Novedoso y usable. Novedoso. Ujú. Novedoso y usable. Esa palabra y ese significado, anótelo por ahí bien grande en un recuadro porque le va a servir para la vida. ¿Quiere hacer algo distinto? Ok, ¿cómo hago algo nuevo y que sea usable? Que lo pueda usar. ¿Qué pasa? Porque hay gente que dice, yo tengo una idea. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Bien, es novedoso, pero a la hora de implementarlo, no sé cómo hacerlo. Entonces queda una idea que no se puede usar. Em, Yo. sí, hay requisitos prácticos en el Kaizen, poca inversión. En la innovación, por ejemplo, hay mucha inversión a partir de los procesos de investigación y desarrollo. Un gran ejemplo de esto son las farmacéuticas. Los criterios de evaluación. Hay un proceso y un esfuerzo para mejorar los resultados en el Kaizen, pero en la innovación los resultados están más enfocados en la utilidad. Eh, a ver, en el Kaizen solo necesitamos técnicas sencillas, 7 herramientas de calidad. Ustedes ya los vieron en el curso de calidad, no las voy a volver a retomar, pero mucho de ello está en el Pareto, los histogramas, las gráficas de control, los diagramas de dispersión, las hojas de verificación, por ejemplo. La innovación puede partir de estas herramientas, sí, pero también usted tiene que traducirlas a algo totalmente diferente o un cambio gradual también. ¿Cuál es la diferencia? Que ese cambio gradual con respecto al Kaizen no necesariamente es tan corto como lo hacen en la parte oriental, sino en la parte occidental es más dramático, más rápido, más efectivo, se busca más celeridad. Y eso es porque muchas de las concentraciones de los mercados en las principales empresas, algunas están situadas por ejemplo, en los Estados Unidos, y de ahí se replican a diferentes latitudes. La innovación más el Kaizen, esta lámina para mí es muy ilustrativa. Parto de una idea, de una novedad, y quiero un nuevo estándar. Vean la línea de ese nuevo estándar, es continuo, denotando rapidez. Vean la línea del Kaizen, es punteada, paso a paso, gradual. Quiero otro nuevo estándar, la innovación. Tiene que haber celeridad en el Kaizen, no necesariamente. Vean que el nuevo estándar en el Kaizen sigue siendo punteado. ¿Qué significa que es gradual? Esta para mí es la mejor representación de la diferencia entre innovación y Kaizen. Los nuevos estándares, tanto para uno como para otro, hay una clara diferencia. La velocidad, la rapidez, la continuidad. Eh, en el Kaizen, si bien es un esfuerzo constante, no solo para mantener algo, sino también para mejorarlo. Pero la innovación lo mantiene a una velocidad más acelerada, pero también busca algo diferente. Eh, y es por eso que hablamos del Kaizen como un edificio, que son gradas, y esas gradas van subiéndose escalón por escalón. Si comparamos en este mismo ejercicio, en este mismo ejemplo, la innovación sería el ascensor, más velocidad. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, digamos, al Dígame. fin y al cabo, la innovación y el Kaizen tienen que ser complementarios también, digamos, ¿verdad? O sea, no solo se pueden ver como algo como comparativo, sino también se deben complementar para mejores Com- resultados. Completamente. En algunas cosas, por ejemplo, usted puede iniciar un proceso de Kaizen, pero en determinado punto, si usted lo está administrando por un proyecto, como un proyecto, y ve que algunas actividades se han quedado rezagadas en el tiempo, usted tiene dos opciones: o mantiene su línea base actual, es decir, lo que había ideado inicialmente, o cambia esa línea base
por cosas distintas que probablemente le van a reducir los tiempos en el corto o mediano o largo plazo. La innovación y Kaizen como proceso. La innovación, ciencia, tecnología y por como fue escrito el libro en el 2001, yo le agregaría ahora mucho el tema de investigación. Entonces yo hablaría ciencia, tecnología e investigación. Ciencia como área del conocimiento, la entendemos, pero la investigación, si bien es área del conocimiento, pero también para nuevo conocimiento. Pero las dos convergen en un aspecto muy importante. ¿En cuál es? En el diseño. Kaizen igualmente tiene diseño, pero tiene diseño, tiene producción, y en esa producción, lo que decía Natalia, profe, puede haber innovación, claramente, porque podemos llevarnos el componente tecnológico a la producción, y para ello verlo en el mercado. Otra perspectiva comparativa del Kaizen versus la innovación. Vamos a ver, y esta lámina creo que nos permite orientar algunas cosas. Innovación, creatividad. Kaizen, nos adaptamos a lo que vayamos aprendiendo en el camino. Innovación, hay individualidad y hay colectivo. Ujú. En el Kaizen es mucho enfoque sistemático desde el puro inicio. La innovación orientada al especialista, sí, aunque eso ha venido cambiando porque hoy en día se habla sobre gerentes de productos. Hoy en el Kaizen o hasta la fecha, inclusive en algunos espacios, se habla de algo más integral, como una visión más holística. La innovación a la atención a los grandes vacíos, bien, ciertamente, pero el Kaizen es a los detalles, a esas pequeñas cosas. Ya hemos hablado de la tecnología, ya hemos hablado de la información, de la orientación, de la búsqueda de nueva tecnología, pero sí quisiera hablar de algo que no es correcto en el libro y sí me debo corregirlo. Y lo digo con toda humildad porque el tema de la innovación, el desarrollo organizacional y la cultura fueron los ejes centrales de mi tesis doctoral. En la innovación, en el 2001, así se percibía, pero hoy en día no se percibe como una retroalimentación limitada. Cuando se habla de retroalimentación limitada, se habla de ese proceso o de la forma de hacer las cosas dentro de la organización, pero se debe partir de que hubo análisis de es la dinámica organizacional. En el Kaizen hay una retroalimentación más amplia porque se reconoce un sistema y como una sumatoria de partes. Y vean que no hay distinción alguna. ¿Por qué? El ser humano lo podemos ver en partes cuando lo conocemos en persona, ¿verdad que no? ¿O sí? O sea, yo solamente podría ver a una persona en su brazo. No, yo veo a la persona en todo su conjunto, ¿verdad? Cómo viste, cómo sonríe, el color de su pelo, sus ojos, la boca, etcétera, ¿no? Eso es lo que hablaba la innovación en ese momento de que era una retroalimentación limitada. Eso no es correcto. Y sí me parecía importante aclararlo por cuanto usted cuando fuera a leer el libro, de nuevo, 2001, hace 23 años, las cosas han cambiado exponencialmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto, esta lámina reviste mucha importancia también. Las percepciones occidentales y japonesas del producto. En Occidente, el nivel de la tecnología debe ser alta y hay un proceso preferido donde ese proceso tiene que tener tecnología también para tener un producto innovador. Vean qué interesante en el Kaizen. Kaizen dice, bueno, el nivel de la tecnología no necesariamente tiene que ser tan alto, pero sí más en el conocimiento de las personas para tener un producto orientado que sea eh, más hacia cambios que permitieran al cliente estar mejor. Por eso recuerde que el Kaizen como estrategia busca la satisfacción del cliente
de manera sostenida en el tiempo. La innovación es la introducción de un producto o servicio. Podemos hablar de innovación de producto, podemos hablar de innovación de mercado, podemos hablar de innovación organizacional. Hay muchos tipos de innovación, perdón. Pero cuando hablamos del Kaizen como proceso, como actividad, son pequeños cambios progresivos. Es como hago una tarea, hago la segunda Mejoras tarea. continuas. Sí, es que cuando hablamos de mejoras continuas, no quisiera que lo vieran solo así como algo lineal, porque no es como un dominó, que yo tiro una pieza y se van todas, sino más bien es que hay un cambio en su conjunto o particularmente, y cuando ese cambio es correcto y es aceptado, continúo con el otro. Cuando hablo de mejora continua, hay un cambio y sigo al otro inmediatamente, y no es así. ¿Entiendes esa pequeña sutileza? Porque, por ejemplo, citemos que a Mónica le encantan las blusas color blanco con flores. Perfecto. Pero resulta ser que Mónica va a su tienda preferida y dice, ah, esta es esa blusa y veo que le cambiaron esto. Esta sí me gusta. Llego la semana siguiente y ves una blusa y ya tiene un montón de flores. Y ahora, ¿qué vas a decir? No, es que está muy cargada. A mí no me gustan tanto las flores. Entonces, por eso, cuando la gente habla de mejora continua, a mí me asusta porque si bien el cambio es continuo, hay Va que como también saber, evolucionando, profe. exactamente, hay que dosificarlo. Eso iba a decir, hay que dosificarlo. Necesariamente tiene que ir un proceso de evolución en función de la satisfacción del cliente. Porque hay un momento en donde el cliente dice, ya no necesito más por ahora. Profe, eso es Que- como satisfacer al cliente, pero de manera personalizada. Claro, claro. Igual la innovación, pero es el grado y el esfuerzo lo que hace la diferencia entre ambas, perdón. Una es más acelerada, la innovación, y el Kaizen es más gradual, más progresivo. ¿Sí se entiende en ese sentido? Mónica. Sí, profe. Ok, gracias. Kaizen y el control total de la calidad. Vamos a ver. En el control total de la calidad, quizás la primera y la preocupación más importante es precisamente esa. ¿Cómo percibe la gente lo que está recibiendo? Eh, Darle a la gente esa cultura de que si compramos un producto y no nos gusta, he escuchado en algunos espacios, no quise ir a reclamar para no caer mal. ¿Por qué? ¿Por qué? La comida nos sale fría y decimos no queremos cambiarla porque duraron 2 o 3 horas para traerla. ¿Por qué? La calidad va en función de lo que usted necesita. Si usted va a un lugar y adquiere ese producto, usted espera que haya una retribución igual o mayor por lo que usted está pagando. Pero en muchas organizaciones también vemos la calidad a lo interno. ¿Cómo me relaciono yo con mi otro compañero en otro departamento? ¿Cuáles son esas condiciones de satisfacción que ese producto, ese servicio que nos van a brindar debe cumplir sí o sí? Pero muchas veces ni siquiera los conocemos porque no nos preocupamos por ello. Damos por sentado que a la hora de adquirir un producto ya cumple con lo que queremos. Y eso es uno de los grandes retos de las empresas hoy en día. Instaurar en la mente, tanto de sus colaboradores como de sus clientes, una cultura de calidad. Entonces, a ver, yo les traigo aquí el ciclo sobre la solución de problemas. Y pónganme atención porque esto es muy importante. Y esto prácticamente es un esquema visual del proyecto, de manera sintética, por supuesto, ¿verdad? Hacen falta algunos elementos, pero contiene mucho de lo que es importante. En el plan, que es el qué, defino el problema, defino la necesidad y la analizo. Y después pregunto por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esta necesidad?
Y cuando digo el cómo, refiero a cómo lo voy a solucionar. Cuando tengo claro cómo lo voy a solucionar, defino la estrategia a seguir para implementar esas acciones en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo confirmo los resultados? A partir de los indicadores que vayan a establecer. Cuando ya cumplimos y solucionamos esa situación en particular, se genera una estandarización. Ya logramos un estándar para cuando eventualmente vuelva a suceder lo mismo, ya tengamos una base de cómo solucionarlo, sin tener que volver a empezar por todo el proceso de análisis, de desarrollo, de investigación, de implementación y de confirmación. El plan, qué, por qué y cómo. Cuando termino el cómo, digo, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Y esa revisión va a ir de la mano de esos indicadores y sobre todo del plan de acción. Bien, el nivel global de la productividad es el material complementario. Aquí hablaremos un poquito sobre lo que es la globalización. A ver, claramente la globalización nace porque hay dos fuerzas, la oferta y la demanda, que son aquellos que determinan el precio final de un bien o de un servicio. Partiendo de los factores de la calidad, cómo usted brinde el mismo, la personalización, que mucha gente hoy en día está buscando ese tipo de productos que sean a la medida, pero en el campo teórico se habla de que las consumidores o las personas, entre más beneficios tengan, entre más oportunidades tengan y entre más variadas sean sus necesidades, habrán empresas dispuestas a brindar soluciones con N cantidad de precios. Pero respecto a lo que debe hacer el gobierno o ese papel del Estado, es importante entender la reducción de la influencia en el ámbito comercial. Cito un ejemplo de lo que nos pasa hoy, la diferencia cambiaria entre el dólar versus el colón. Para los importadores están súper contentos. Pero ¿qué pasa con esos exportadores? Si usted revisa los datos del Banco Central, las exportaciones han estado con valores relativamente muy bajos. Profesor, ¿pero qué es bajo? Bueno, vea usted los datos y verá a lo que me refiero con respecto a la importación. Perdón, la teoría señala que debe haber un equilibrio entre la importación y la exportación. Hoy en día no la tenemos. Y sin darnos cuenta, ese control cambiario, que si bien es para mantener la inflación estable, claramente, eh, no voy a entrar en ese tema, pero lo podría ampliar si fuera el caso, nos dice que estamos afectando indirectamente nuestra capacidad productiva interna. Y estamos dependiendo de que otras empresas vengan e instauren, que está muy bien, no tengo nada contra ello, más bien lo aplaudo por aquello, la inversión extranjera directa, pero Costa Rica, yo creo en esa Costa Rica que tiene la capacidad a través de ustedes de generar emprendimientos pequeños y que sean globales también. Y no que se nos vea como esa mano de obra a precios, a una mano de obra muy calificada y que se nos pague relativamente bajo con respecto a otras latitudes. Yo tengo un ideal de un país que nos brinde esas capacidades a todos, de a partir de esa intensidad de conocimiento generar productos y servicios y poderlos ubicar en otras latitudes y no lo que nos está pasando hoy, que es un efecto, por supuesto, es un efecto, pero cuando entendemos que mucho del presupuesto para este año que se está solicitando a la Asamblea Legislativa es para pagar deuda, casi el 60-70%, bueno, saque ahí sus propias conclusiones, por favor. Cuando hablamos de competitividad, ¿qué es competitividad?
Es esa característica principal que debe poseer una empresa para mantener presencia y sobrevivir en el corto, mediano y largo plazo. Eh, si hablamos de la definición que les aparece en el material complementario, lo que dice Porter, me gustaría hacer una combinación de las dos. El profesor Michael Porter establece que es el grado de una nación en donde, bajo ciertas condiciones, tiene la capacidad, oígame bien, tiene la capacidad de producir bienes y servicios que puedan posicionarse en otras latitudes. Eso es. Es un país competitivo. Costa Rica sigue siendo competitivo. Bueno, en, en el índice de inteligencia artificial, que es un índice importante, referente en el mundo, más que todo en Latinoamérica, si no estamos haciendo hoy uso adecuado del dato como un activo estratégico, no podemos pensar en desarrollo y tecnología. ¿Por qué? Porque esta evolución tecnológica ha sido tan voraz que hoy trabajos que afloraban de servicio al cliente o esas tareas rutinarias ya están siendo reemplazadas por los efectos de la automatización en inteligencia artificial. Cuando hablamos de ventajas comparativas, bueno, las empresas y como las organizaciones tienen que desarrollar algo diferente. Eh, Quise representarlo, me parece una lámina unas imágenes muy reveladoras porque hoy todo el día, todos los días las personas veo que usan Facebook o algún eh, estos espacios de redes sociales donde hay me gusta o hay corazones y muchos son para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, Parkin y Noria hablan que una persona o una organización tiene una ventaja absoluta si es más productiva que otra. Es decir, está haciendo algo mejor que otra. Y se ve en su resultado. ¿Dónde? En la rapidez para ingresar un nuevo producto al mercado, por ejemplo. Una persona tiene una ventaja comparativa si lo que hace lo hace igual o mejor al otro a un menor precio. Y eso, por eso tenemos tanto la guerra de precios, pero aquí podríamos hablar también de los productos sustitutos, ¿verdad? Que no voy a hablar de ello. Solamente queda un producto sustituto con respecto a un producto de una casa matriz, entiéndase producto sustituto. Hoy en día se usa mucho la palabra genérico. Eh, Ese producto que es genérico, por lo general, tiene un precio menor al de una casa matriz o al que es, tiene más propiedades y mayor concentración, ¿no? Pero si es genérico, pues puede tener las mismas concentraciones, más no las propiedades que usted espera recibir según la necesidad que usted tenga. Y el costo de oportunidad, hoy usted está en esta clase y los que no estuvieron tendrán sus motivos claramente, pero para usted estar aquí hoy tuvo que renunciar o dejar de hacer algo un ratito. Ese es el costo de oportunidad. ¿Y qué es lo que usted está obteniendo? Bueno, conocimiento de primera mano. Eso es. Incremento de la productividad. Ya casi vamos a terminar. Nos hacen falta unos 5 minutos más. Tres principios que se percibe si hay un incremento de la productividad. En primera instancia, cuando hay productividad, de manera casi instantánea, va a tener mayores fuentes de mano de obra como una necesidad. Es decir, si una empresa está siendo muy productiva y está teniendo mayor demanda, necesita cubrir esa demanda con su oferta. Y eso deviene en más personas que les ayude a hacerlo. Eh, ¿Cuál es la misión de las personas que trabajan en una empresa? Simple y sencillamente incrementarla. Pero para ello hablamos de cuáles son las metas y cuáles son los indicadores.
Cuando hay productividad, hay que repartirla y por eso hoy en día se habla mucho sobre el balance entre la vida y el trabajo. Esos indicadores de bienestar, de salud, de emociones. Ya las nuevas generaciones no están tanto por el dinero, sino por la flexibilidad, la capacidad de poder disfrutar y hacer otras cosas y no ver lo que sucedió con esa época, con la generación X, por ejemplo, 1980, cito un caso, que han tenido que trabajar toda su vida para obtener algo. Hoy en día, las nuevas generaciones prefieren trabajar cierta cantidad de horas y de tiempo, pero obtienen a la par más flexibilidad para disfrutar de la vida. No es que todos tengamos que estar ahí en uno u otro, son decisiones propias y igualmente decisiones empresariales. Indicadores genéricos. Y ya casi hacemos, como decía mi buen amigo Gustavo Cerati, que con esta me despido. Todavía no, pero ya casi. Mónica sí conoce ese dicho mío, que sí lo he manifestado en algunas clases. La productividad parcial es la razón o la relación entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. Imagínense que usted está produciendo carros y produce 4 modelos de carros, el A, B, C y D. Usted quiere saber la productividad en función del carro A. Entonces, usted dice, bueno, del total de carros que he producido, que son 500, resulta ser que 200 son del carro A. Perfecto. ¿Cuántas horas, hombre o persona, se tuvieron que elaborar para lograrlo? Esa es la productividad. Cuando hablamos de la productividad total, es la relación o la razón entre la producción total y la suma de todos los insumos. Los insumos pueden ser mano de obra, agua, electricidad, infraestructura, todo lo que usted pueda generar, entender como un insumo. Entonces, supongamos que usted tiene una empresa y tiene una producción neta de 1000 piezas, de lo que sea. La sumatoria de todos los insumos, usted puede decir, bueno, yo quiero sacar la productividad per cápita. Es decir, si yo tengo esas 1000 piezas y tengo 100 personas trabajando, ¿cuántas piezas logra producir cada persona? Serían 1000 entre 100, que nos da 10. Esa es la producción per cápita. La producción total sería sumar el costo de la planilla o la planilla entera, la cantidad de personas, más los insumos, pero todos esos insumos tienen que estar en una misma unidad de medida. No puede decir que usted va a medir la productividad total diciendo, bueno, hicimos 2000 piezas y tengo para ello 1000 personas y va a poner en la división, en el denominador específicamente como un insumo 1000. No. Para ello yo le sugiero primero segregarlo y hacerlo por unidad de insumo y sobre ello tomar la decisión que si puede representar la productividad total. ¿Por qué? Porque hay algunas organizaciones que su unidad de medida no es igual o ni siquiera la tienen establecida, pero sí la tienen en su producción. El factor de productividad sería la producción neta y la suma de todos los factores. Aquí refiero a dos, me parecen que son como los más importantes, el capital y la mano de obra. Por eso les hablaba sobre la productividad per cápita. A mí me gustaría que se queden con la productividad per cápita. ¿Cuánto produce cada persona de ese producto de servicio que ustedes van a llegar a la empresa a proponer y hacerlo diferente? Proyectos son dos partes, sí, es muy sintético. La primera parte, un diagnóstico, entender lo que está sucediendo en la misma, cuál es la estrategia, hacia dónde va, el marco filosófico, la capacidad productiva.
y después el diagnóstico, un poco entender y de ahí establecer las pautas de qué es lo que se puede mejorar, siguiendo la rúbrica, por supuesto, y por ende, eh, ya en la segunda parte, en su proyecto B, se resume en cómo lo harían. Eh, Quise cerrar con esto. Ahora lo decían muy bien. Una buena gestión de la productividad no es solo mejora continua o Kaizen o innovación, no, son las dos. Usted puede tener una línea base de un proyecto, estar haciendo algo de una forma progresiva, pero de un pronto a otro se le acaba el tiempo porque su jefe le dice, mire, necesito esto para mañana. Tiene que ver cómo lo hace más rápido y ahí es donde entra la innovación. Pero sí es importante cerrar que cada pequeño cambio al final del día le va a generar grandes beneficios. Bien, dudas, consultas, preguntas. No todos al mismo tiempo, por favor, porque si no van a dejar a este profesor mareado. ¿Verdad? Bueno, no, profe, de mi parte todo está muy claro, más bien le agradezco mucho por su tiempo y todo, porque creo que explicó todo con profundidad y bastante ejemplificado, entonces es más fácil como entender, digamos, la teoría, porque a veces como es tanta teoría, uno como que se embota y así, pero ya lo entendí un poco mejor, ya como de manera más resumida. Gracias, qué dicha, esa era la idea. No hablar, no ser una réplica de lo que dice el libro porque no tiene sentido, sino que como esto que me está diciendo una parte, lo hago propio y me lo llevo, ¿no? Pero gracias. ¿Y quién De hecho, más? igual que la compañera, cuando lees el libro, vamos, en el capítulo 1, lo lees y vas comprendiendo un poco, pero cuando usted lo explica, lo entiende uno más a profundidad, entonces entiende los conceptos cuando se habla sobre innovación, competitividad, cliente, participación, estrategias, ¿verdad? Que se emplean, que se deben de emplear en una empresa o organización para ir cambiando, pero también con la expectativa de mejorar las necesidades de la persona, ¿verdad? Entonces, de mi parte, yo le agradezco, entendí bien y a salir adelante, ¿verdad? ¿Será alguien más? De mi parte me conecté un poquito tarde y prometo ver otra vez la tutoría y repasar un poco y tomar los apuntes y si se me quedó algo ahí, lo vuelvo a hacer para poner en práctica en el proyecto y las evaluativas. Tener Muchas presente, gracias, profe. tenga presente igual como le dije a los compañeros y lo decía al inicio y usted bien lo sabe, los espacios de comunicación estarán siempre abiertos para poder conversar conmigo por correo, por la plataforma o así, viéndonos cara a cara, ¿verdad? Para buscar soluciones. Ujú. ¿Quién De mi más? parte, muchas gracias, profesor, porque la verdad es que ya entendí mucho más las cosas, Qué dicha, más a profundidad. Muchas gracias. con mucho gusto. Y no sé si está Mario por ahí. ¿Alguna duda, Mario? ¿Algún comentario? Sí, gracias por lograr complementar los conceptos de innovación y Kaizen y cómo eventualmente la cultura y la participación de los empleados es primordial en ese proceso de cambio y de superación y aumento de la productividad. ¿Usted en qué trabaja? Disculpe, al principio todos nos presentamos. En sus palabras infiero que tiene alguna experiencia alrededor de esto. Sí, en el área de producción, ¿En qué empresa? en producción, supervisión. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Bueno, gracias por participar y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura. Espero que sea un viaje muy provechoso. Para aquellos a quienes les gusta leer un poquito más, les sugiero encontrar y en alguna forma tener dentro de su estante un libro que se llama La Meta
el profesor Elia Goldratt, un libro que ha sido actualizado en muchas ediciones y complementa muy bien lo que estamos conversando. ¿De acuerdo? La ¿La semana, meta de quién, profe? ya te voy a decir exactamente el nombre. Es que a mí a veces se me enreda. Bien, es Elia Goldratt, pero no sé, lo voy a buscar para libro. Eliyahu Goldratt, sí, aquí está, libro. Vamos a copiarlo aquí. Ujú. Dame- ujú. Lo tengo. Momento. Lo voy a poner en el chat eh, de este espacio. Listo. Profe, vieras que, bueno, te quería preguntar algo, ya como de las evaluaciones, digamos, de las tareas y eso. Yo he utilizado en otras materias Turnitin, para otra materia ya lo había utilizado, pero tenía la duda porque, digamos, como ahí dice que más de un 25% ya se considera plagio, entonces yo te quería preguntar, digamos, en caso de que sean citas textuales, No te ¿qué pasa preocupes con ahí, eso? no te preocupes ahí, porque al momento de yo hacer el filtro del Turnitin, yo le pongo que quite las citas y las referencias bibliográficas, Ah, ok, ok, listo. Muchísimas gracias. porque si no, no sería justo, ¿eh? Puesto, no, no sería nada justo decir, es que me sale 25, pero me diga, no, es que son todas las citas. Pero ahora, ojo, y que dicha que haces esa pregunta, no se vale, como me ha pasado también, de que la mitad o más de las tres cuartas partes del proyecto sean solo citas de lo que dice otro, porque si no ahí, ¿cómo le voy a ayudar yo a usted a que mejore? No sé si se logra seguir esto. Pareciera como que no es necesario mencionarlo, pero mejor quisiera como dejarlo ahí en el radar, porque sí, sí es importante también para que no haya ninguna duda en el caminar también. Sí, y aquí les pongo, Preferiblemente menos de 40 ¿de qué? ¿Por ciento? ¿O de las nota? citas. No, No dígale que es pregunto, 40, profe. pregunto nada más, yo solo estoy No, no, preguntando. menos de 40 palabras. Entonces son Preferible- pequeñitas. Preferiblemente menos de 40, exactamente. No dos textos o dos párrafos o cuatro párrafos de citas, porque ya me ha pasado también. Este, y bueno, vean, de verdad, y Mónica que me conoce, yo estoy para enseñar. Mi idea es que usted aprenda. Yo no regalo el curso, pero si usted vio hoy y le gustó y la tutoría, así es la asignatura. Yo lo que busco es que usted aprenda y pueda llevarse ese conocimiento para la vida. En mi caminar profesional y académico, hasta mi etapa del doctorado y más allá de otras especializaciones que tengo, he tenido grandes profesores. Y uno de ellos una vez se volvió y me dijo, la forma de retribuir lo que uno tiene, Jack, en el mundo académico es dándole lo mejor al estudiante. Muchas veces, a pesar de que éste no esté listo para aprender. Y eso es algo que se me quedó grabado para la vida. ¿Sí? Y bueno, nada, ánimo y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Feliz noche, feliz descanso. Feliz noche, profe. Igual, buenas noches, profesor Hasta y luego, compañeros. gracias. Buenas noches.